Pues como ya viene siendo habitual, este primer encuentro que tenemos justo en la primera noche es un poco como, dijéramos, un abrir la puerta y al mismo tiempo un deseo de que Dios nos abra el oído pues a las maravillas de su palabra y de sus teofanías que nos tiene preparadas, ¿no?, a lo largo de esta semana. Sabéis que el tema pues es el tema del libro de la sabiduría. Decir el tema del libro de la sabiduría, entrar en el corazón de Dios, el misterio de Dios. El misterio de Dios, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, está a años luz de la mente humana. Me explico. Por la mente humana podemos decidir que Dios existe. Puede un astrónomo mirar el curso de las estrellas y ver que Dios existe. Hay un científico, un filósofo. Pueden ver una serie de datos científicos, astronómicos, lógicos, intelectuales, donde se sabe que tuvo que haber un principio llamado Dios. Pero esto a lo mejor no te cambia la vida. Esto no te cambia la vida. No, esto no te cambia la vida. Tú tienes un problema serio, grave, donde tu vida está en juego y eso no te cambia la vida. Tú tienes que tomar una decisión y a lo mejor no tomas la decisión adecuada justamente porque ese Dios que está ahí, pues a ver, no influye en tu decisión. No te ilumina en tu decisión. No te da una palabra para tu decisión. Tú tienes una noticia médica desagradable, que a todos nos va a tocar, tarde o temprano, y ese Dios tampoco te sirve. No te da respuesta. Mientras que el Dios que emana de la palabra, como veremos estos días, es un Dios que hace parte de ti. Esto ya cambia todo. Y tú haces parte de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús va a lavar los pies a los apóstoles, es interesante que Jesús se pone debajo de los apóstoles. Mirad, hay un texto bellísimo en el Antiguo Testamento entre el hijo de Saúl, Jonatán, o Jonatán, queréis llamarlo, se llama de las dos formas, y David. Entra en una amistad tan profunda que hacen un pacto. Y Jonatán es el hijo de Saúl, con lo que esto significa en la espiritualidad del pueblo de Israel. Esta idea de rey, que digamos, que es investido por Dios, ¿no? Entonces Jonatán, en este contexto, es la imagen del Mesías, una imagen profética del Mesías, que le dice a David, que es un simple pastor, le dice, siendo él el hijo del rey, yo seré tu segundo y tú serás el primero. Es una profecía bellísima en el lavatorio de los pies, en que Jesús, siendo el hijo de Dios, se hace segundo delante de San Pedro, delante de los apóstoles. Ya hemos visto en alguna catequesis, por ejemplo, como en la última cena, llega un momento, la Pascua judía, llega un momento en que los comensales se lavan las manos, lo que llama la ablución de las manos. Y la ablución de las manos, en la Pascua judía, la hace el más pequeño de la casa. Si en esa casa hay un criado, lo hace el criado. Si hay una criada, lo hace la criada. Y si no, el niño más pequeño hace ese gesto, siempre que puedas, que tenga 4, 5, 6 años. En la última cena no hay una ablución de las manos. Jesús va y se pone a lavar los pies, se hace de segundo en cada uno de nosotros. Y Pedro, evidentemente, que tiene clarísimo lo que es la Pascua judía, que ha asistido a tantísimas Pascuas, donde ha visto a los criados lavar las manos a los comensales, ve eso y no lo acepta. Y Jesús le dice, si no me dejas lavarte los pies, si no me dejas ser segundo y tú primero, que es gordo, porque las profecías valen para eso. Esta es una profecía del hijo de Saúl, Jonatán, vestido, digamos, en este sentido teocrático de lo que significaba el rey en Israel. Figura perfecta del Mesías, y es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Dice, es que si yo no soy tu segundo y tú el primero, no tienes parte conmigo, no tienes parte con Dios. Nunca llegarás a ser hijo de Dios. Es muy fuerte este texto. Pues un poquito, como decía,
entrar en la sabiduría no es para saber más. Para saber más tenéis un montón de libros y tenéis un montón de cursos y un montón de simposios y un montón de seminarios. No, aquí venimos para comer la palabra, comer el misterio de Dios. Como os he dicho muchas veces, no somos ni más listos que los demás, ni menos listos, ni más buenos. No, somos simplemente, Dios ha dado a esta comunidad, como a tantísimas a lo largo de la tierra, de entrar de lleno y zambullirnos en el misterio de Dios por medio de su palabra. Es un poquito que después, gracias a Dios, lo vais haciendo día tras día con vuestros laudes, y en cada semana en las catequesis nos metemos más adentro, todo esto por misericordia de Dios, porque no somos mejores que los demás, ¿no? Una cosa fundamental que vamos a ver en este libro de la sabiduría es la figura de los anahuim. De hecho, si hubiera que dar un título a esta semana de ejercicios, como a veces hemos visto la figura de San Pedro, la figura de Jeremías, ¿os acordáis? Aquí sería la figura de los anahuim. Los anahuim son los pobres, pero los pobres que tienen dueño. Son pobres de Dios. Son pobres de Yahvé. Sobre todo los últimos días, viernes y sábado, habrá las catequesis directas sobre el anahuim. Ahora las daremos también un poco, pero para aterrizar en la recta final, este anahuim que aparece, que es Jesucristo a lo largo de la Escritura, sobre todo en el libro de la sabiduría, es lo que veremos. Anahuim es la Virgen María, anahuim somos los discípulos, pero el punto de referencia es Jesucristo. Si perdemos el punto de referencia de Jesucristo, no nos sirve todo lo demás. Y creo que por misericordia de Dios vamos a poder ir por ahí, por lo menos lo que Dios me ha dado a mí estos días previos de preparación de estas catequesis. Creo que vamos a ir por ahí. Los anahuim tienen una historia. Muchos de vosotros ya la conocéis, la sabéis, porque se dijo en una catequesis. Cuando en tiempo del destierro de Israel a Babilonia, fue desterrado por desobedecer a Dios. ¿Y cómo se desobedece a Dios? Desobedeciendo sus palabras. Como él dice, el que desobedece mis palabras me desobedece a mí. Y no es que Dios se enfadó, simplemente es que ya te pierdes, te estrellas, porque la palabra es la luz que te marca el camino. Y te estrellas y te das contra la pared. Y todo eso le pasó a Israel. Pero en un cierto momento, los asirios, pueblo asirio, se dieron cuenta de que este pueblo era un pueblo que podía sacar mucho provecho de este pueblo, un pueblo inteligentísimo, todavía lo es. La mayoría de los premios Nobel de todo, de ciencia, de medicina, hoy día son judíos. Y hablamos de artistas, hablamos de músicos, son judíos, la inmensa mayoría. Es un pueblo bendecido por Dios, un pueblo escogido, ¿no? Y los asirios se dieron cuenta de que era este pueblo que podía ser muy bueno para levantar económicamente a este pueblo. Por deciros un caso, la decadencia económica, cultural y científica de España comenzó cuando Isabel la Católica expulsó a los judíos de España. Ahí vino la total decadencia de España. Fue un daño irreparable a España, por daros un ejemplo, ¿no? Pero bueno, Asiria vio que podía servirse y entonces les echó al anzuelo. Dice, bueno, os vamos a dar el poder de comerciar con nosotros, de tener tierras, de tener negocios, tal, todo lo que queréis a nuestro mismo, como si tuvierais una ciudadanía asiria, incluso os podéis seguir llamando judíos. Solamente os pedimos una cosa, tenéis que apostatar de vuestro Dios. Permanecieron fieles solamente el 10%. No quisieron los beneficios de nadie, ni siquiera un gobierno que les protegía, ni siquiera de un gobierno que les protegía. No lo quisieron. ¿Por qué? Dije, no, nosotros vamos a estar bajo la tutela de Dios. Una cosa más bonita. Porque un discípulo de Jesús crece en la medida en que está bajo la tutela de Dios. O del Hijo de Dios. Y como Jesucristo se identifica con el Evangelio, diríamos bajo la tutela del Evangelio, que te marca el camino. No es que te lo marque para decir arréglatelas tú solo, te marca y te da el soporte, te da la gracia, te da el poder de obedecer. Eso se llama la gracia. ¿Qué es lo contrario de la gracia? ¿Alguien me lo quiere decir? Lo contrario de la gracia, ¿alguien me lo quiere decir? Con perdón, pero...
¿Habéis hecho la primaria vosotros? La desgracia. La desgracia, pues que exactamente. Lo contrario era la desgracia. Es decir, estar al limbo tuyo, fuera de Dios. Nadie te ayuda, ni siquiera para ser bueno ni para nada. Porque la gracia de Dios es lo que te ayuda, ¿no? ¿Os acordáis de la carta de Pablo a Primera Tesalonicenses, no? Dice, damos gracias a Dios porque cuando os predicamos, la palabra no la cogisteis como palabra de hombre, ay, que viene a hablar este señor, uy, habla qué bien, habla un románico puro, habla esto no sé qué, uy, como Góngora, uy, como no sé quién, como Chiquilicuatre, bla, bla. Exactamente. Eso es. No, dijo, la cogisteis como palabra de Dios que permanece operante, que trabaja dentro de ti. Eso es la gracia. Es Dios trabajando dentro de ti. Dios trabajando dentro de ti. Eso es, ¿no? Pues esto es un Anahuín, bajo la tutela de Dios, bajo la gracia de Dios. Por eso es imagen de la Virgen María, a la cual se la llama el ángel llena de gracia, la Anahuín perfecta. Mirad, encontraréis muchas veces en los laudes, en los que hacéis los maitines, dice, qué bondad ha reservado para tus fieles, qué cariño tienes para tus fieles. El Señor está con sus fieles, lo habéis leído muchas veces, ¿no? No dice con los fieles, sino con tus fieles, con tus Anahuín. Escogieron ser pobres para estar bajo la tutela de Dios. No hay mayor pobreza que estar bajo la tutela de la palabra de Dios. No tiene que ver con la pobreza económica. Luego ya te indicará cómo puedes distribuir o gastar el dinero. Eso ya es otro apartado que no interesa en este momento. Porque lo importante es saber vivir bajo la tutela de Dios. Porque viene Dios y dice, estos son mis fieles, estos son mis hijos. Y viene Jesús y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Estos son. Estos son. Estos son. En esto, la Iglesia marca una diferencia, digamos, abismal con cualquier religión de la tierra. Incluso con muchos hermanos separados que de esto no tienen ni la menor idea de que la cosa sea así. No. Pues es bonito que salgamos de estos ejercicios sabiendo que cuando en un salmo lees el Señor es bondadoso con sus fieles, el Señor tiene ternura con sus fieles, que sepáis que está hablando de los Anahuín, que está hablando de nosotros, que estamos aquí para eso, no para saber la Biblia. Para saber la Biblia yo no doy una semana de ejercicios. A nadie, ni a vosotros ni a nadie. Porque para eso se lee un libro y se acaba antes. Venimos para comer la Biblia, para comer a Dios. ¿Os acordáis? Esto creo que lo he dicho ya alguna vez, pero sobre todo pensando que hay nuevos, lo repito todos los años porque me parece fundamental. Y los que sois viejos, supone que lo oigáis otra vez. ¿Os acordáis? Esto es una catequesis que dio Juan Pablo II, y él lo dijo en esas catequesis de los miércoles, luego se publicó un libro, y que decía Juan Pablo II que la única espiritualidad de la Iglesia es la espiritualidad de los salmos. Y esto, claro, pues es una cosa que te quedas así. Pues bueno, y la espiritualidad de los santos, la espiritualidad de la Virgen María, ahí hay algo, y claro, hay que entender por qué decía eso y cómo una espiritualidad de los salmos engloba después una relación muy especial con la Virgen María. Pero la base está ahí, para no equivocarnos y para que no sea deforme después lo que hacemos posteriormente, ¿no? Claro, se entiende por qué los salmos está ya encriptado toda la vida de Jesús. Toda la fidelidad de Jesús está encriptada en los salmos. Y como dijo el Vaticano II, los salmos se cumple en Jesús y en sus discípulos. Y por eso nuestra fortaleza en fidelidad, cuando nos vienen maldadas, cuando nos chocamos contra la pared, cuando las cosas no nos salen, cuando somos infieles a Dios. Porque nuestra debilidad está ahí. Entonces nuestra fortaleza consistirá siempre en volver a mirarnos en los salmos. ¿Qué es lo que hacía que Jesucristo se levantara cuando le decían, tú actúas así porque eres hijo de Belcebú? Anda, el hijo de Dios le dicen hijo de Belcebú. Gente de la que hoy diríamos de comunión diaria. Sí, porque eran los fariseos los que iban al templo un día sí y otro también. Y ayunaban 2 veces por semana. Y le dicen a Jesucristo, hijo de Dios, tú eres hijo de Belcebú. Hay algo que no casaba en la espiritualidad de estos hombres.
Pero ¿quién fortalecía a Jesús cuando decía eso un día sí y otro también? Y le llamaban mentiroso, le llamaban ignorante y todo. Samaritano, blasfemo, el Hijo de Dios, blasfemo. Eran estos salmos que Dios le abría en su alma como fruta madura, esto le fortalecía. La gracia del Padre en su alma, en su corazón. Y exactamente lo mismo pasa con nosotros. Lo que Dios Padre ha hecho con su Hijo, lo hace con nosotros. No tengas miedo, ni creas que estoy hablando visiones, es así. No hay santo que no haya pasado por esta forma de hacer de Dios. Ander, por esta forma de hacer de Dios. No hay santo que no haya pasado por ahí. Y luego, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis que realmente tenía razón San Romualdo de Rávena, que fue el fundador de los monjes calmadulenses, la versión italiana de los cartujos, ¿no? Aunque sea con el diferente. Pero bueno, ¿qué os parece? Os voy a poner un ejemplo de este salmo de los maitines de ayer. Los que hicisteis maitines de ayer, pues estaba ayer y digo, anda, pues esto es muy bonito, lo vamos a poner en la introducción. ¿Ves cómo Dios pone el alimento? Cómo Dios da el alimento cuando quiere, en el momento oportuno. Cómo Dios Él quería que recibierais esto ayer en maitines, Dios permitió que yo me detuviera en esto, y digo, es buenísimo para la introducción. Dice así, vamos a ver. Dice así. Dios, cambio Yahvé por Dios para que lo entendamos mejor, ¿no? Dios es justo en todos sus caminos, en todas sus obras amoroso. Cerca está Dios de los que le invocan, de todos los que le invocan con verdad. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me dijo, ahí te plantas. Y me metí, y fue una cosa bellísima. Porque sabéis en las últimas catequesis lo que significa la palabra invocar. Invocar, ¿os acordáis, no? Significa llamar a Dios de testigo cuando te están juzgando. Cuando te están juzgando, cuando estás en tela de juicio, cuando te ponen la zancadilla, cuando te humillan, cuando te calumnian, invocas a Dios como testigo a tu favor. Como testigo, como cuando estás en un juicio, a tu favor. Os ponía el ejemplo de Esteban, que invocó al Señor y Dios se abrió los cielos y lo vio. Veo al cielo abierto, a Cristo como testigo a favor de Esteban, que le abrió los cielos ya antes de morir. Precioso. Esteban, el primer mártir. Esteban, ¿sabe lo que significa Esteban, el nombre? Significa corona. Dios ya lo tenía un poquito ya, cuando sus padres pusieron ese nombre, que iba a ser el primero que iba a coronar la obra de Jesucristo como mártir. Protomártir, primer mártir. Es bellísimo porque si todo coincide en Esteban, también coincide en ti, Carlos, y en ti, Angelines, y en ti, Mila. Todo coincide en cada uno de nosotros en esta obra maravillosa de discipulado que Dios está haciendo. Que somos luz del mundo. Un mundo que nos odia, que pasa de nosotros, pero estamos salvando al mundo. Sí, estamos salvando al mundo. Es precioso esto. Es precioso. Bueno, donde yo me quedé fue lo siguiente. Cerca está Dios de los que le invocan, de todos los que le invocan con verdad. Y ahí yo eché el freno. Y vamos a ver. Si a mí una persona me humilla o dice algo contra mí que es mentira, me está calumniando, y resulta que yo me defiendo con uñas y dientes, ¿estoy legitimado para hacerlo o no? Sí. Pero ya no puedes invocar a Dios como testigo, porque ya te has defendido tú. Ya no puedes invocar a Dios como testigo. Por eso de los que le invocan con verdad. Por eso Jesús dirá, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Invocar con verdad es con el corazón y con la boca. Dejar que Dios te haga justicia. ¿Y esto cómo se hace, José Luis? Esperando. ¿Cómo? Esperando. Esperando que crezca la cebolla del campo, dejando hacer a Dios, dejándole a Dios hacer. Porque si yo me defiendo a mí mismo, ya no le estoy dejando a Dios hacer. O sea, lo de esperando es bonito, pero queda muy ¿entendéis, no? Bueno, esto es muy... ¿por qué he venido a este ejemplo? Para decir que es verdad, que en los salmos está toda la espiritualidad del cristiano. Porque esto que acabo de decir, con recomendaciones, no van a ninguna parte, te casas al día siguiente, déjalo, pasar. No, te hierve la sangre.
Pero cuando realmente has enterado de que es verdad, de que Dios te hace justicia, y le invocas con verdad para que te haga justicia, el paso que has dado en la espiritualidad es gigante. El paso que has dado en la espiritualidad es un paso gigante. ¿Entendéis? Un poco, Dios nos ha concedido desde hace ya buen número de años entrar en esta espiritualidad de los salmos cuando hacemos los laudes. Esto vale para todos, pero sobre todo para los que hacéis los laudes con nosotros por primera vez. Los laudes se pueden hacer en 10 minutos. Yo no digo que los hagas o no, pero espera. Pero espera. A lo mejor has cumplido y nada más. La palabra de Dios es para saborearla. Dios se deja saborear en su palabra. Dios se deja saborear. Y el alma tiene la capacidad de saborear a Dios. Y nosotros ya tenemos, no os digo nada nuevo. Porque sabéis que es verdad, porque esto lo vemos, ¿no? Entonces un poquito, en los salmos va a ir un poquito, entrar en los salmos, y vamos a entrar como cuando un buceador se sumerge en aguas profundas a buscar perlas. Y cuando encuentra una perla, sube arriba y la deposita donde tenga que depositarla. Y estos buceadores cada vez están mejor preparados, los pulmones los tienen cada vez mejor preparados, van cada vez más al profundo, ya adivinan dónde están las perlas, no es como los primeros días, los primeros meses. Y esto un poquito lo que Dios nos está regalando, sin ser mejores que nadie. Sin ser mejores que nadie. Pero podemos dar fe de que es verdad. Damos fe de que gente que visteis aquí por primera vez, a lo mejor el año pasado, de pronto os diste cuenta de que era verdad en vuestra vida también. Pues esto hay que vivirlo con mucha gratuidad. No, con gratuidad me refiero dando gracias a Dios, porque nadie es digno de esto. Nadie es digno de tocar las cosas santas de Dios. Nadie es digno de tocar las cosas santas de Dios. Esto es como tocar con tu alma el Espíritu de Dios. Y Él se deja tocar. Y nadie es digno. Y nosotros no tuvimos una metodología, lo sabéis muy bien los que empezamos las primeras catequesis. No tuvimos ninguna metodología para hacer esto. Nos fue inspirando un año una cosa, otro año otra. Acordaos cómo nació esta comunidad a los pies de San Francisco en Asís. Acordaos cómo fue. Con qué precariedad, sin saber dónde íbamos ni qué quería Dios de nosotros. Acordaos. Nos parece que estamos viviendo un sueño ahora. Si entonces nos dijeran que esta comunidad iba a ser lo que es, que se está extendiendo por el mundo entero la palabra que Dios regala aquí, por medio de libros, internet, páginas web, la nuestra, no nos lo hubiéramos creído, ni vosotros, ni yo, ni nosotros. Es que no conocíamos lo que Dios puede hacer cuando una persona se pone a tiro. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Se cumple en nosotros, hablo ya directamente de los laudes, se cumple esta palabra de Isaías, una profecía, y dirás aquel día, ¿os acordáis, no? ¿Qué significa aquel día? ¿Alguien se acuerda? La expresión aquel día, ¿alguien se acuerda qué significa? El día del Mesías, la encarnación. Siempre que veáis en el Antiguo Testamento aquel día, significa el día del nacimiento del Hijo de Dios. Y aquel día que tú has entrado de lleno en la encarnación de Jesús, dirá, tu alma hablará y dirá, yo te alabo, Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Dios es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los ontanares de la salvación. Si yo dijera ahora, dando gloria a Dios y gracias a Dios, solamente. Gloria a Dios y gracias a Dios. Si yo preguntara, levantar la mano, los que habéis cogido estas aguas de la salvación del agua viva de la Escritura. Prácticamente todos los que habéis participado en años anteriores levantaríais la mano. Y sabéis que es verdad. Y sabéis que no estoy mintiendo. Y sabéis también que la primera vez que vinisteis aquí pensabais que era imposible. Sabíais perfectamente
que la primera vez que oísteis esto, creíais que era imposible. Lo sabéis perfectamente. Sacar estas aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis aquel día, otra vez, y diréis aquel día, dad gracias a Dios, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre, nombre del Hijo de Dios, es sublime. ¿Qué nombre es el Hijo de Dios? Tiene tantos nombres. Yo soy tu buen pastor, yo soy tu vid verdadera, yo soy tu luz, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, Estos son los nombres del Hijo de Dios. Y tú, viendo que es verdad, que se cumple en ti, te pones de rodillas en tu cuarto y dices, sí, Señor, tu nombre es sublime para mí, porque lo has cumplido en mi vida. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios por ti? Por mí, por nosotros. Y a lo mejor ya ponemos una compuerta y decimos, hasta aquí terminó el juego. Y sin embargo, Él sigue insistiendo, queriendo hacer estas maravillas. A ver, de los que habéis venido aquí otras veces, ¿he dicho alguna mentira? ¿A que no he dicho ninguna? ¿A que es verdad todo? ¿Sois conscientes de que es verdad? Es cierto. Soy consciente de que es verdad, que no estoy inventando ni exagerando nada, ni estoy vendiendo una moto, no, estoy diciendo lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? ¿Y por qué es sublime su nombre? Porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Y viene la explosión del Evangelio que va de aquí a tantas partes del mundo. Tantas partes del mundo, lo sabéis muy bien. Dad gritos de gozo y de júbilo, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel, que grande es dentro de ti la encarnación, el Hijo de Dios. El otro día nos dijo Rafael, ¿no? La última semana de mayo. Llevamos un año con la página, la lleva él. Tenemos 10.000 visitas, contando Facebook, 400 mensajes, y no hace más que crecer. Y tendríamos más si tuviéramos yo tuviera un poco más de ayuda, porque, bueno, hablaremos de esto ya, pero no es el momento, ¿no? Pero quiere decir que la explosión ya no tiene vuelta atrás. La explosión ya no tiene vuelta atrás. Estas catequesis de la sabiduría las van a escuchar miles de personas, porque hay mucha gente que sabe que se van a dar. Y así tantas cosas más que hace 2 años eran impensables. Porque hace 2 años entraste tú en la comunidad, sin saber ni lo que era. Y yo cuando hablé la primera noche esto, tú no te lo creíste. Eso de que ibas a... esto de los laudes. Sabes que a los demás a lo mejor sí, pero tú no. Y ya viste lo que pasó. Y así todos los demás. Estoy cantando la misericordia de Dios. No estoy alabando esta comunidad, pobre de mí. Si alabo esta comunidad estamos perdidos. Ya es de Satanás, ya no es de Dios. Si yo alabara esta comunidad y a mí en medio, esta comunidad ya sería de Satanás. No, estoy alabando a Dios, solamente a Dios y nada más que a Dios. Ya me conocéis para saber que en esa trampa no voy a caer. De dar ni esto a Satanás, ni esto, porque sé el poder destructor que tiene. No. Bueno. Vamos a ver una profecía de Jesús que tiene que ver con todo esto. Una profecía bellísima. Es cuando el encuentro de Jesús con la samaritana. Leo al final nada más. Los discípulos habían ido a comprar comida a Samaria. Él se había quedado junto al pozo de Siquén, hablando con la samaritana, etc. Y cuando llegaron los discípulos con la comida, Jesús ya había terminado de hablar con esta mujer. Y le dijeron, maestro, come. Y él aprovechó para dar una catequesis, no a ellos, sino a toda la posteridad, a todas las generaciones de discípulos a lo largo de la historia. Y lo creamos o no, con toda la perversidad que llevamos dentro, estaba pensando en nosotros, que estamos aquí porque queremos ser discípulos. Porque lo más grande que Dios puede hacer, que un hombre puede buscar, una mujer, llegar a ser discípulo de Jesús, discípula de Jesús, lo más grande, lo infinitamente mayor que cualquier otra conquista humana, llegar a ser discípulo de Jesús. Que yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos decían unos a otros, le habrá traído a alguien de comer, siempre salían del medio. La respuesta más simplona, como de costumbre.
La respuesta más simplona. Dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Que no decís vosotros 4 meses más y llega la siega. Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Y a lo lejos estos campos llenos de mieses. ¿Sabéis que esto de las mieses, el dueño de la mies, decid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies? Sí, eso tiene una lectura catequética, pero como os he dicho muchas veces, ya desde la iglesia primitiva, ya desde el pueblo de Israel, sabes que las catequesis de un mismo texto son indefinidas. Os digo ya lo que decían los rabinos cuando explicaban la escritura a sus alumnos, ¿no? Que un texto bíblico es como un prisma de 70 caras y a su vez cada cara tiene otras 70. Es decir, que al mismo texto se disparan en muchísimas catequesis. De hecho, esta comunidad, algunos ya lleváis 18 años conmigo, por lo menos 19. ¿Cuántos evangelios habrán repetido? Porque siempre los sábados hacemos el evangelio. Es igual, nunca ha habido una catequesis igual a otra, porque Dios dispara las catequesis como Él quiere, según el hambre de sus hijos. Y vosotros venís porque tenéis hambre, no por otra cosa. Tenéis hambre de Dios, de la palabra de vida. Por eso venís, haga frío o calor, y muchas veces dejando compromisos. Pero aquí estáis porque Dios os ha cogido, no os he cogido yo. Si fuera por mí, os hubierais ido hace tiempo. Por supuesto que sí. Estas mieses que ve Jesucristo a lo lejos lo vamos a ver desde otro punto de vista catequético. Es lo que dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Estas mieses que blanquean, ha blanqueado porque Él se hundió como grano de trigo. Él se hundió como grano de trigo en la tierra y florecieron por toda la eternidad millones de espigas de mieses, millones de palabras de espíritu y vida, preparadas para quien las quiera coger y repartirlas a los demás. Es otra versión catequética que a mí personalmente me gusta muchísimo. Porque, aunque no lo creáis, esto también se cumple en lo que hacemos en los laudes por la mañana. Tú en este versículo has cogido un poco de las mieses y la partes y la entregas a los demás. ¿Y qué pasa cuando tú partes la mies a los demás? Lo que dice Jesucristo, al que tiene se le dará, crece más en ti. Cuidado con el demonio de la timidez, no os dejéis llevar por eso. Porque a lo mejor estás negando que Dios multiplique en ti las mieses. Porque esto va con la multiplicación de los panes. Es que algunos piensan que la multiplicación de los panes, que Jesús se compadeció tanto de esa turba, esa muchedumbre, que llevaban ahí horas a pleno sol, y tuvo tanta compasión de aquella gente que, multiplicación de los panes, después de 5 horas a pleno sol, una hogaza de pan. Pues sí que se lució Jesucristo. Hay algo que no está muy bien ahí, Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Eran las mieses que Jesús daba a los apóstoles para que estos los partieran y los dieran a la gente. Y dijeron, y sobraron 12 canastos. Las mieses están ahí preparadas para que las repartamos. Y por eso dice Jesús, vamos a ver este texto que se cumple de generación en generación. Dice, y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no les dan palabras de espíritu y vida. Les dan cositas que son hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana. Emociones por aquí, emociones por allá, que luego tienes un problema y te desnudas totalmente, porque no hay nada dentro de ti de consistente. Eso lo hemos visto de los primeros años de catequesis, ¿os acordáis, no? Esta insistencia profunda en lo sólido, como dice San Pablo, alimento sólido, ¿no? Entonces, en cada generación hay el mismo problema. Hay muchas obras por aquí, muchas obras para allá, muy maravilloso, extraordinario y tal, pero ¿y quién reparte la mies? ¿Quién reparte la mies? ¿Quién reparte palabras de vida eterna?
¿Quién reparte lo que dice Jesús? Mis palabras son espíritu y vida. ¿Quién las reparte? Si hay alguien a quien no se puede dar lecciones de lo que es ayudar al prójimo, es Santa Teresa, o Beata Teresa de Calcuta. Pagó con su vida sobre los pobres, yendo de uno en uno. Ahí en Bombay, en Calcuta, de uno en uno, cogiéndolos en brazos, llevándolos a una parte, para que tuvieran una muerte digna y haciendo todo lo que hizo. Y sin embargo, a pesar de eso, que llegó donde nadie ha llegado, que hay muchos profetas de pico pardo, sí, de media untada de mantequilla, que solamente hablan de los pobres del despacho y de ahí no pasa, pero bueno, aunque fueran, me da igual, y no estoy en contra de la labor social de la Iglesia. Estoy poniendo como ejemplo a Teresa de Calcuta. No hay la menor. O sea, ella misma dijo, si a un pobre le damos casa y luz eléctrica y un trabajo y un esto y lo otro, solo a él le damos esto, qué poco le hemos dado. Le hemos dado todo menos vida eterna. ¿Entendéis, no? De hecho, nosotros tenemos nuestra labor social con los proyectos que hacemos cada año. Eso es intocable. Este año lo hemos hecho por los refugiados, 10.000 euros. Eso es intocable, para no andar por las nubes. Pero, por encima de eso, repartir la mies. Porque están como ovejas sin pastor. Como ovejas sin mies. Como ovejas sin evangelio. Sin las palabras vivas del evangelio. Pues un poquito mañana hacemos esa experiencia. Yo cuántas veces os he dicho en los laudes a una persona que coge un versículo, empieza a partirlo con la simplicidad que Dios le da. Y yo digo, me has evangelizado porque eso yo no lo he oído nunca en mi vida, yo no lo he sabido nunca. Hacemos una experiencia muy bonita, porque lo que crea la fraternidad cristiana es justamente el compartir este tipo de mies. Esto es la mayor fortaleza de una comunidad cristiana. Significa en esto, ¿no? Compartir estas mieses, ¿no? Por gracias de Dios, pues estamos en condiciones, por así decir, de hacer estas bellísimas experiencias. Nadie nos dijo lo que teníamos que hacer. El Espíritu Santo nos lo fue suscitando de año en año, ¿os acordáis? Y vamos viendo, vamos a hacer por aquí. No sabíamos cómo iba a salir, pero bueno. Entonces mañana, lo digo sobre todo para los nuevos, haremos esta experiencia. Abriremos el diurnal, sábado, martes, ¿no? Semana tercera, laudes. Se proclama un salmo, nos sentamos y alguien que ve que ahí hay una mies, coge la parte, no para él, la parte para todos nosotros. ¿Por qué habrá siempre mieses para partir, Mauricio? Porque los 12 canastos que sobraron, cuando todos comieron, canastos llenos, siguen llenos. Están tan llenos, porque es la misma expresión, que las 6 tinajas que llenaron los sirvientes en la boda de Caná, que se llenaron del vino nuevo, del vino de la fiesta. Las mieses están para quien quiera cogerlas, para quien quiera compartirlas. Y bueno, pues me parece que dije media hora, me he pasado un poquito. Damos gracias a Dios por estar aquí. Pedimos a Dios que... Venía aquí para convertir, venimos para crecer como discípulos. ¿Y por qué? Porque crece como discípulo, crece la conversión. Para mí me gusta mucho más eso. Venimos para crecer como discípulos y para tener una pauta para seguir creciendo, ¿no? Un último punto, sobre todo para los nuevos. No se pide cuenta a nadie de si uno hace laudes o no los hace. Nunca os he preguntado, a no ser que alguien me haya dicho a mí, en una dirección espiritual, pero yo nunca he preguntado a nadie, porque esa libertad es sagrada. Pero sí doy una pauta. Imaginaos, al decir imaginaos, quiero decir que esto es una sugerencia, solo una sugerencia y nada más que una sugerencia. Que tú dices, bueno, pues yo voy a dedicar unos deudos y se hacen en 10 minutos, me despacho, como la oración de Ángel de la Guarda, me la despacho así, bajando por las escaleras, vaya tontería, pero hay gente que lo hace. No digo que lo hagáis vosotros, pero hay gente que lo hace, vale. Bueno, me despacho los laudes en 10 minutos, eso, me los liquido.
bueno, haz lo que quieras. Yo, la sugerencia que hago, yo cuando no rezo en comunidad y tengo la oportunidad de hacerlo yo solo en mi cuarto, pues me gusta estar una media hora más o menos. Un poco en otros mañanas tenemos una hora, ¿no? Entonces, si Dios os habla como sugerencia en este versículo y tal, adelante. Ahora, como os he dicho otras veces, para no caer en la trampa de la ley. Imaginaos que en el segundo salmo, que son 3, miras el reloj, han pasado 25 minutos. Ay, pues mira, a media hora, porque tú ya te has marcado, tú tienes que salir a las 8 a trabajar y te has puesto a rezar a las 7:30, pues ya, según tu cálculo, ¿no? ¡Hala! Pues ya los 5 minutos a toda velocidad. No, tú ya has comido muy bien, ya, basta. Haces la oración de los fieles, el Padre Nuestro, y te vas. Y una Ave María para saludar a la Virgen María. Entonces, lo importante es que hayas comido, no rezar como un papagayo. Lo importante es comer. Bueno, esto como sugerencia. Os doy la bendición y nos vamos a dormir. Esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.